Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Quiero agradecerle a Pablo, que fue el que me contactó en primer lugar, por entender que podía hacer un aporte acá. Bueno, y también a los que están acá en la mesa, con los cuales he tenido el placer de en distintos momentos trabajar o hacer cosas juntos. Tanto con Martín como con Beatriz, como con Juan, que lo conozco hace ya bastante tiempo. Él era el abogado nuestro en la coordinadora antirracias cuando yo estaba en la coordinadora antirracias y era joven. Y la policía me perseguía y nos perseguía y él nos defendía. Era el abogado junto con quien fue después el primer ministro del Interior cuando ganó el Frente Amplio, José Díaz, y Juan fue el subsecretario. Cosas de la vida. Y de las primeras cosas que hicieron el 2 de marzo fue derogar aquel decreto 690-980 que habilitaba las racias. Así que tengo mucha memoria de eso y muchos recuerdos. Y además a tanta gente que veo acá, conocida, que fue llegando, la verdad que agradezco mucho. La invitación fue a hablar sobre la convivencia en nuestros barrios. Y yo preparé ahí un punteíto, en primer lugar porque lo que me pidieron fue que hablara en 12 minutos del rol del Estado y las políticas públicas, del impacto en el territorio y de las líneas de acción, y que a su vez contestara 4 preguntas, que es: ¿cuál es la situación de convivencia en nuestros barrios? ¿Cuáles son los asuntos principales que impactan positiva o negativamente en la convivencia? ¿Cómo impacta la dimensión de la seguridad? ¿Y cuáles serían los pilares para construir convivencia y qué rol juega el Estado? Y frente a semejante desafío, tomé una decisión, que es que voy a hacer la presentación en 6 tweets. Un tweet cada 2 minutos, y en esos 2 minutos me voy a ordenar la presentación de 12. Todo esto que dije antes no corre a partir de ahora el cronómetro, ¿no? Exactamente. Me quedan 10. El primero, Montevideo no es uno, sino muchos, tan distantes y distintos que apenas se reconocen entre sí. Creo que el principal problema que tiene la sociedad uruguaya desde hace por lo menos 20 años, agudamente, pero que ya Juan Pablo Terra lo había diagnosticado un poco antes, es la fractura social y la fragmentación en el territorio. Y que eso a su vez tiene una expresión desde el punto de vista demográfico y de composición familiar muy relevante. Pero Montevideo no es uno porque está fracturado social, culturalmente, y paso a paso se está fracturando también políticamente. Yo creo que el origen de esa profundidad que no tuvo retorno fue el 2002. Claramente ahí se rompe la posibilidad de que la sociedad metropolitana se viera a sí mismo como una ciudad. Y en parte se instala con mucha fuerza el miedo de los pobres y la distancia y la precaución al distinto. Se me terminaron los 2 minutos. Segundo tuit. Creo que cada vez más convivimos con la GCU, que no es lo que ustedes piensan, por eso puse un postdata ahí chiquitito, que es la gente como uno. Yo creo que esa fragmentación y esa polarización en el área metropolitana ha llevado a que el funcionamiento incluso de todos los dispositivos de políticas públicas
tiendan a estar o tendieron a una extrema focalización que creo que hoy debería ser parte de una autocrítica importante, porque en eso la izquierda fue una de las principales responsables, donde especializó servicios públicos para sectores pobres que utilizan los pobres. Y ese GCU de gente como uno ha llevado a que apenas la crisis social para un sector de trabajadores que cayó en la pobreza entre el 2000 y el 2008-2009 pudo zafar, emigraron de los servicios públicos y de los servicios sociales, emigraron de los barrios y trataron de habilitar salidas donde no dialogaran, no intercambiaran y no estuvieran en contacto con determinados sectores sociales. Y eso creo que es sintomático. Hay una cantidad de ejemplos enormes. Yo recuerdo, porque no soy tan joven, que en el año 89, 90 por ahí, en el primer proyecto que trabajé en el Abrojo, fue en el 40 Semanas, que se estaba terminando de instalar y hubo un debate enorme con la cooperativa, la COVID 9, que está ahí en propio Cipetain, porque pusieron ese muro, que todavía hoy está, porque los chiquilines del 40 Semanas iban a jugar a la cancha de básquetbol que hay en la cooperativa, y ese fue uno de los primeros muros que se pusieron, y lo puso una cooperativa, no lo puso un barrio privado. Una cooperativa de ayuda mutua, con toda la épica de Fuguan. Los barrios privados vinieron después. Primero se amurallaron los trabajadores. Sigo. Tercer tuit. Creo que hoy hay un cambio importante, sobre todo en los últimos tiempos, donde antes la oportunidad del encuentro era el espacio público y hoy es la pantalla. Y eso es un cambio significativo, sobre todo en las nuevas generaciones, que se encuentran y dialogan y generan amistades no en el encuentro personal, físico, donde el espacio lo hace una experiencia, sino en la pantalla. ¿De dónde lo conoces? No, soy amigo de Instagram, de las redes, de esto, de lo otro. Con una diferencia, que los algoritmos distancian y construyen la comunidad. La comunidad de la pantalla es una comunidad que está basada en una frecuencia matemática donde se construye el GCU, se construye el gente como uno. No me encuentro con cualquiera en las redes. Me encuentro con gente que tiene preferencias parecidas. Y entonces ahí hay un gran problema porque la ilusión democrática de ese espacio es muy tirana, como es el tiempo, así que paso al cuarto tuit, porque vengo como un relojito. Creo que la dimensión del bienestar y del bienestar económico construye el ellos y el nosotros. Y digo esto porque muchas veces, o desde hace un tiempo, en el debate público y sobre todo desde que la izquierda llegó al gobierno, la problematización de la pobreza pasó a un segundo plano, como un problema político fundamental de la sociedad, y pasó a ser señalada como un problema a resolver por parte del Estado con servicios públicos. Pero salió de la agenda, y salió de la agenda de la preocupación política también en las campañas electorales, porque como la izquierda era gobierno, no problematizaba la pobreza. Y creo que el acceso justamente a los bienes materiales es muy clave en la construcción de la convivencia.
Yo creo que no hay pobreza digna. Me parece que eso es una falacia, porque no hay dignidad en la pobreza. Los que defienden la pobreza digna es porque probablemente nunca vivieron en la pobreza. Porque no puede haber ningún tipo de dignidad cuando no tenés un colchón, cuando pasás un frío bárbaro, cuando no tenés una heladera o agua fría, cuando tus hijos lloran porque tienen hambre y no tenés comida para darle. Entonces, creo que ahí hay una dimensión ética y de valores que hay que rescatar. Yo tengo formación cristiana, no soy practicante, pero sí tengo formación cristiana. Toda la escuela y todo el liceo lo hice en colegios de cura, en los salesianos. Fui parte del movimiento juvenil salesiano, tengo todo un trayecto ahí. Y creo mucho en los valores y creo mucho en esa mirada cristiana sobre la valoración del hombre. Y por eso soy de los que pienso de que no hay dignidad en la pobreza y que nosotros también tenemos que acostumbrarnos a que el lenguaje construye realidad. 5. Toda la ciudad sufre el impacto de la inseguridad, pero en el Montevideo de la periferia altera significativamente la integración social. Yo creo que la inseguridad no es para todos iguales. Y lo que sucede en las zonas centrales y en las zonas costeras con la inseguridad no tiene nada que ver con lo que sucede en la periferia con la inseguridad, en relación a la construcción de convivencia y a la construcción de una forma de habitar la sociedad. En muchos barrios de la periferia, el hostigamiento de la inseguridad lleva a un pacto de omertá por la vía de los hechos, con las bandas criminales, con el narcotráfico, con el microtráfico, con el brazo gordo del barrio, con la policía, si hay corrupción, con los poderes fácticos en esos lugares. Y eso no se observa o si no se vive, muchas veces se piensa que la inseguridad es el miedo a que me roben, pero en los barrios de la periferia la inseguridad pasa a ser una forma de convivir y de vivir y de restringir la libertad. Y resulta que las nuevas derechas en América Latina trabajan sobre la idea de la libertad, que es una de las banderas de la Revolución Francesa. Y parece que los movimientos progresistas han abandonado la idea de la libertad y le han dejado a ciertos sectores sociales que enarbolen la idea de la libertad. Y claramente la libertad y la seguridad en esos barrios tienen una simbiosis enorme. Es cierto que hay que reclamar libertad porque la inseguridad vivida cuando no tenés recursos o cuando vivís en un barrio donde tenés que avisar para entrar o que no te animás a llegar después de las 9 de la noche o que hay balacera todas las noches, las cosas cambian. Entonces no es en vano discutir la idea de la libertad y asociarla a la seguridad. Y sexto tuit. Yo creo que interrumpir el proceso por el cual las personas deciden incorporarse a la delincuencia y la transforman en un valor y en un estilo de vida, necesita una nueva generación de políticas urbanas y sociales. Estoy convencido que desde las organizaciones sociales, desde el mundo de la política, desde el mundo progresista, de la izquierda en general, no hubo agenda en los últimos 7, 8, 10 años en relación a estos temas. Lo podremos discutir más adelante, pero lo digo así, a modo de tuit.
Y creo que en políticas sociales hay que pensar en políticas de tercera generación, que incluyan e incorporen fuertemente el concepto de las políticas urbanas como parte de las políticas sociales. Y políticas sociales que tienen que salir del foco de la extrema focalización de servicios. Daría para mucho, pero me parece que es muy importante eso, porque en la lógica de polarización de la sociedad, que se empezó a polarizar territorialmente, después se polarizó culturalmente y hoy está tendiendo a polarizarse políticamente también por territorios, esto es un tema clave. Este último es el tuit número 7, pero este no corre en el tiempo. Gracias por la invitación.